relación al decibel, ¿para qué lo usamos? Lo vamos a usar para medir la pérdida de potencia. ¿Cuál es la fórmula para calcular los decibeles? Es X igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Generalmente, cuando hablamos nosotros de decibeles, hablamos, si es negativo, de que existe una atenuación de la señal. Es decir, que la señal disminuye y por eso es negativa, ¿no? Por convención se establece que la relación entre numerador y denominador siempre es la potencia de salida como numerador y la potencia de entrada como denominador. Bien. De allí que decimos que es una relación de dos potencias, que cuando A o X es negativo implica que es atenuado, y cuando el decibel da positivo significa que existe ganancia, es decir, que se ha amplificado la señal. Es adimensional y es la décima parte del bel. ¿De qué manera lo podemos aplicar al decibel? Una de las formas es como una magnitud de comparación. Es decir, para expresar qué tan grande es una potencia respecto a otra o qué tan pequeño es un voltaje con respecto a otro. Veamos, sabemos entonces que para sacar los decibeles es 10 por el logaritmo en base 10, potencia de salida sobre potencia de entrada, cuando obtenemos ganancia y cuando obtenemos pérdida. Vamos a empezar con los ejemplos. Veamos. Si la potencia que se mide en la entrada es de 500 miliwatts, mientras que en la salida la potencia es de 0,8 watts, calcular la ganancia del circuito. Bien, lo primero que se tiene que tener en cuenta es que tenemos que trabajar con la misma unidad. O trabajamos con miliwatts o trabajamos con watts. O sea que lo primero que se hace, primero vamos a ver el circuito. Entonces, potencia de entrada 500 miliwatts y potencia de salida 0,8 watts. ¿Quieren hacerlo ustedes primero y ver qué les sale? Aplicando la fórmula de decibel. ¿Se acuerdan entonces? 10 por el logaritmo en base 10, potencia de salida sobre potencia de entrada. ¿Qué les da? Bueno, muy bien, ya tengo dos resultados. A ver. Bueno, este lo vamos a hacer entonces. Primeramente, ¿qué tengo que tener en cuenta? Dijimos las unidades. Bueno, ¿qué es lo que dice ahí? Bien, acá en este caso puedo llevar todo a miliwatts y el resultado, como les ha dado, es 2,04 decibeles. O llevarlo todo a watts. En este caso, 500 miliwatts, nos queda 0,5 watts y con 0,8. Y nos da este resultado. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Dice, un transmisor inyecta una potencia de 1/4 watt a la entrada de la línea de transmisión
que puede verse en la figura siguiente. Si en los bornes de entrada del receptor colocado a la salida de la línea se mide una potencia de 1000 picowatts, ¿cuál es la ganancia de la línea? Bueno, traten de hacerlo y vemos. Por las dudas, les voy a mostrar el gráfico. Fede, dijo picowatt, ¿no? En las... ¿Cómo? Son picowatt, dijo, ¿no? Sí. Acá tienen la gráfica. Sería 10 a la menos 12 picowatt. Bueno, acá ya me están dando resultados. Veamos. Como siempre, tengo que ver las unidades que coincidan. Bueno, por eso les puse acá recordar que la potencia de entrada y de salida deben estar expresadas en la misma unidad. En este caso, en watts, es 0.25 y 10 a la menos 9 watts la de salida. ¿Y qué nos queda? Menos 83.97. Sabemos entonces que si da negativo implica que existe atenuación. Es decir, que ha habido una disminución de la señal al llegar al receptor. Vamos con el siguiente ejercicio, el 3. Dice, se nos informa... Profe, perdón, sí. en el ejercicio anterior, ¿quiere decir que no tiene ganancia? Exacto. Bien. Pero bueno, esperen un momentito para que, cierto, que les pedía eso. Veamos. Claro, justamente ahí está la trampa del ejercicio. Acá les pregunta cuál es la ganancia. En ese caso, la respuesta de ustedes tendría que decir, no existe ganancia, sino que dio pérdida, digamos. Al contrario, la señal ha sido atenuada. Muy bien la aclaración, porque es verdad, preguntaba si era ganancia. Directamente les decía que había ganancia, porque les preguntaba cuál es la ganancia de la línea. Tal cual. Muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces al ejemplo número 3. Dice, se nos informa que una línea telefónica tiene una atenuación de 3 decibeles. Si la potencia medida en los bornes de entrada del aparato telefónico
es de 15 miliwatts. ¿Cuál es la potencia aplicada por la central en la entrada de la línea? Bueno, recuerden esos datos. Ahora les muestro la gráfica. Dos datos tienen acá, 3 decibeles y 15 miliwatts. Esta sería la gráfica. Bueno, acá estoy viendo los resultados. Veo que le están dando distintos. Bueno, hay dos que están parecidos. Ujú. Bueno.
Bien, vamos entonces a ver acá. A ver, veamos. Vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta en este ejercicio. Perdón, quería ir antes a ver una cosa. Bien. Acá en este ejercicio hay que tener mucho cuidado en relación a cuando nos da como dato una atenuación de 3 decibeles. Puede tomarlo como negativo, ¿no? Exactamente. Hay que tomarlo como negativo. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver. Entonces, debo partir de que es menos 3 decibeles. Entonces, va a ser igual a 10 por el logaritmo potencia de la salida sobre la potencia de entrada, que me quedaría 15 miliwatts sobre potencia de entrada. ¿Estamos? Entonces, esto es muy importante, el menos 3. ¿Qué tenemos que hacer? En este caso, como tenemos logaritmo, primeramente vamos a tener, poniendo el 10 acá, eso será lo que nos queda acá primero, ¿no? Menos 3 sobre 10 igual al logaritmo de 15 miliwatts sobre potencia de entrada. Aplicamos antilogaritmo, me va a quedar 10 a la menos 3 sobre 10 igual a 15 miliwatts sobre la potencia de entrada. ¿Qué tengo que despejar? La potencia de entrada. Por lo tanto, me queda, al despejar y al resolver, todo un producto. En definitiva, aproximadamente, quedaría como 30 miliwatts. Esa sería la respuesta de la potencia de entrada. Lo otro que nosotros hacemos que se tengan en cuenta, que digamos, estos 3 decibeles del cual nosotros partíamos en el enunciado, equivale al doble de la relación que existía entre las potencias, porque teníamos 15 como potencia de salida y 30 como potencia de entrada. Esos menos 3 equivaldrían a la relación del doble que hay entre una potencia y otra. Bueno, estamos hasta allí. Allí estamos viendo aplicar el decibel como una magnitud de comparación. Pero existe otra forma de aplicar el decibel que es como magnitud de medida. Vamos ahora a ver otra aplicación del decibel. Entonces, como magnitud de medida, se usa para expresar el valor de un determinado parámetro, puede ser tensión, puede ser corriente, en un determinado punto. Y para esto se necesita establecer una referencia. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy dentro del decibel como magnitud de medida? Porque existe un subíndice que se toma como referencia, que es este que está acá. Generalmente vamos a usar nosotros miliwatts. Entonces, P va a ser la cifra que va a estar expresada en decibeles como magnitud de medida. Se añade este subíndice para indicar en qué, cuál sería la referencia. En este caso, cuando vean la M en miliwatts. ¿Cuál es la fórmula? Es 10 por el logaritmo, y acá tengo que poner la potencia en un punto determinado, y acá se pone la unidad de la referencia de potencia. Es decir, que si yo tengo miliwatts, será un watt, digamos. Siempre es con la unidad. Un miliwatt. Si hablo de miliwatt, ¿no? Esta sería la fórmula. Siempre va la unidad como denominador. Veamos un ejemplo. Este lo hacemos Perdón que le interrumpa un segundito.
¿Puedo volver un segundito a la resolución del anterior Bueno, que no me dio? Así le hago una bueno, captura de pantalla y después lo reviso, por favor. sí, acá está. Listo, profe, muchas gracias. No hay nada. Habrá habido quizás a veces cuando uno despeja o saque el antilogaritmo, ahí a veces uno se puede equivocar. Sí, me parece que me equivoqué ahí, pero bueno, después lo Ujú. reviso y cualquier cosa le pregunto. Bueno, bueno, entonces ahora estamos aplicando al decibel como magnitud de medida. La fórmula es esta. Vamos a ver un ejercicio. Dice, supongamos que en el punto X de un determinado circuito tenemos la potencia de 0,3 watts. ¿Cuál será el valor de esta potencia expresado en decibeles medido en miliwatts? Ya cuando nos preguntan con decibeles, ya ponen miliwatt, es decir, una referencia, hay que aplicarlo teniendo en cuenta la fórmula del decibel como magnitud de medida. Entonces, llevamos estos 0,3 watts a miliwatts, nos da 300, y aplicamos la fórmula del el decibel como magnitud de medida. Es 10 por el logaritmo en base 10 en un punto determinado, que sería 300, sobre la unidad, 1 miliwatt. Y acá estaría el resultado, 24,77 decibeles expresado en miliwatts. O sea, siempre tengan en cuenta que cuando el decibel está expresado, tiene una referencia, hay que aplicar esta fórmula, en donde el denominador es la unidad. Veamos, a ver si hacen el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dice, se nos informa que una línea telefónica tiene una atenuación A igual a 5 decibeles. Si la potencia aplicada por la central en la entrada de la línea es de 100 miliwatts, ¿cuál será la potencia expresada en decibeles medido en miliwatts que llega a los bornes de entrada del receptor telefónico? Bien. Ah, bien, les muestro el gráfico. Recuerden que en el enunciado les pide cuál será la potencia que llega, o sea, como la de salida me está preguntando.
A ver. De nada. Bueno, bien. Bueno, como siempre, que tenemos que tener en cuenta en el enunciado, perdón, ya me fui como siempre, en vez de ir al anterior. Ahí va. Que tiene una atenuación, y como es atenuación, sería con signo negativo. Veamos. Bien, entonces parto de una atenuación de 5 decibeles y una potencia de entrada de 100 miliwatts. Primeramente, vamos a tener entonces que tratar de dilucidar o despejar la potencia de salida. Entonces, entonces nos quedaría menos 5 decibeles igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. En este caso tenemos que dejar PS, es decir, la potencia de salida. Aplicando el antilogaritmo, me va a quedar, en este caso, ¿no? Me va a quedar 10 a la menos 1/2 igual a la potencia de salida sobre 100 miliwatts. Despejando la potencia de salida, me queda 31.6 miliwatts. Pero, como el problema dice que no es que solamente obtenga la potencia de salida, sino que quiere saber que esa potencia de salida esté expresada en decibeles medido en miliwatts. Por lo tanto, se continúa. Es decir, yo tengo que convertir esa potencia de salida, expresarla en decibeles medido en miliwatts. Por lo tanto, tengo que aplicar entonces la otra fórmula, que sería 10 por el logaritmo en base 10 de 31,6 sobre la unidad, que es 1, y me da 15. Entonces, la respuesta de lo que ha solicitado ese ejercicio es 15 decibeles medido en miliwatts. Profe, ¿puedo volver a la parte anterior? Sí. Entonces, partimos que tenemos menos 5 decibeles igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la potencia de salida sobre 100 miliwatts. Entonces pasamos este 10 debajo del menos 5 y me queda expresado así. Y después se toma antilogaritmo. Por eso es que me queda de esta manera. Y después, bueno, ya es cuestión de despejar la potencia de salida. Pero me daría en miliwatts, ¿no es cierto? Como el enunciado me solicita que lo exprese en decibeles medido en miliwatts, tengo que aplicar la otra fórmula, como magnitud de medida. Entonces me quedaría de esta manera. ¿Estamos? A ver si hay alguna pregunta. Bien. No sé si alguien tuvo problema de entrar, parece. Bueno, estamos entonces, sigamos.
Existe otra forma de llegar a ese resultado. Veamos. Bien, yo puedo expresar la potencia de entrada en decibeles medido en milivatios, ¿no es cierto? Y ese sería 20, porque la potencia de entrada yo la tenía como dato, medida en milivatios, 20. La diferencia entre la potencia de salida y la potencia de entrada me da, acá tendría que haberle puesto el menos 5 decibeles. Es decir, que si yo supiera la potencia de entrada y tengo la atenuación, podríamos llegar a calcular, en este caso la diferencia, ven que me daría la misma atenuación que me indicaba el enunciado. Esto como para que ustedes también lo tengan en cuenta. O sea que si yo restar 20 decibeles medido en miliwatts menos 15 decibeles medido en miliwatts, me daría la atenuación menos 5 decibeles que me indicó el enunciado. Veamos. Bueno, ahí ya vieron, pero a este resultado yo lo puedo generalizar y expresarlo de esta manera. Si yo digo que esto es factible, la potencia de salida, decibeles medido en miliwatts, menos la potencia de entrada, los decibeles medido en miliwatts, aquí es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de PS sobre 1 miliwatt, menos 10 por el logaritmo de la potencia de entrada sobre 1 miliwatt. Si aplicamos la parte de los logaritmos, o sea, las propiedades, como ven acá, si yo tengo, me olvidé de decirles algo antes, veamos acá, de dónde yo partí, desde acá. En este caso, aplicando las propiedades de los logaritmos, yo llego a poder decir que esto es igual a la resta es igual a lo que sería el cociente de los logaritmos. Por lo tanto, yo puedo decir que n decibeles va a ser igual a la potencia de salida medido en miliwatts, pero como referencia, menos la potencia de entrada en decibeles medido en miliwatts. Lo que se hizo acá es demostrar cómo se llega a esto, para tenerlo en cuenta en el caso de que les haga falta, depende del problema, que yo podría obtener los decibeles restando los decibeles medidos en miliwatts menos los decibeles medidos en miliwatts de la potencia de entrada. Que eso se puede hacer, a eso me refiero. Recuerden que uno trata de darle distintas alternativas, depende si después lo usen o no, depende del problema. Otra cosa, veamos también lo que se puede hacer. Esto también se puede hacer, que es la potencia de salida, que es el decibel medido en el punto de referencia, que puede ser generalmente, usamos nosotros miliwatts. ¿A qué va a ser igual? A la potencia de entrada de los decibeles basados en miliwatts más las ganancias más las pérdidas. Estos expresados en decibeles. Ahora les digo, en el ejemplo que nosotros tuvimos, sería así se dan cuenta. Pero digamos que esto también se puede aplicar, a eso voy. Acá llegamos a lo mismo. Es decir, que la potencia de salida, que está expresada en decibeles medida en miliwatts, la puedo obtener haciendo una resta o diferencia en donde la potencia de entrada, decibeles medida en miliwatts, le resto los decibeles.
y llego al mismo resultado. Esto es otra forma de poder llegar a lo mismo. Para ello tuve que calcular la potencia de entrada, o puede que me la den como dato. Si la potencia de entrada me la dan como dato medida en miliwatts, directamente le resto los 5 decibeles y me daría el resultado. Esta es otra alternativa, otra posibilidad. Va a depender de los datos, pero digamos que sería un camino más corto si yo obtengo la potencia de entrada y no tengo que hacer el otro camino. Por eso les digo que son alternativas. Bueno, vamos con otro ejercicio. Son posibilidades. Veamos esta. ¿Cuál será? Bien, acá ustedes con el profesor ya vieron capacidad del canal, ¿no es cierto? A ver si me... Bueno, vamos. Entonces, ¿cuál será la capacidad de un canal de un medio de transmisión cableado si el ancho de banda del mismo es de 1 MHz y la relación señal-ruido es de 20 decibeles? Están pasando un resultado. Vamos a ver si otro le da lo mismo. Bueno, yo se los hice para que lo hagan porque no les va a dar porque hay algo que no están haciendo bien. Y está bien la fórmula de la capacidad del canal que han puesto el ancho de banda por el logaritmo en base 2 de 1 más S sobre N. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo tengo una relación señal-ruido, S sobre N, no, bueno, ahí tengo un resultado. Bueno, ahí vamos. Exactamente. Se debe pasar los decibeles a veces. Bueno, veamos cómo lo hacemos. Yo les puse acá. Solicita qué cosa, la capacidad del canal. ¿Qué dato tengo? 20 decibeles y la fórmula de Shannon, yo sé que es B por el logaritmo base 2 de 1 más S sobre N y se mide en bit por segundo. Pero la relación señal-ruido lo tengo que expresar en veces. Es decir, que ¿cómo lo hago? Lo llevo X decibeles, lo llevo a veces. Es 10 X sobre 10. Esto es para llevarlo a veces. De acuerdo al dato del programa, que era 20 decibeles, para llevarlo a veces va a ser 10 elevada a la 20 sobre 10. ¿Qué sería 10 elevada a la 2? ¿No es cierto? Se simplifica, me quedaría 10 elevada a la 2. Es decir, que la relación señal-ruido sería 100. Y entonces ahora, al aplicar toda la fórmula, me va a quedar 6,65
megabit por segundo. Tengan en cuenta ese detalle. Siempre que aplican la fórmula de Shannon, donde va ruido, salvo que ya diga el enunciado, la relación señal-ruido es 40 y no ponga nada. Ahora, si ya pone los decibeles, hay que llevar los decibeles a veces. Si no, les va a dar mal el resultado. ¿Puedo volver a una diapositiva? Disculpe. Sí. Gracias. Venga. Entonces, esto también lo tienen que recordar o, digamos, copiar. Recuerden que es bueno ir colocando todas las fórmulas y ir viendo cómo llevo, en este caso, decibel a veces. Bien. Bien. Otra de las cosas, siempre tener en cuenta que como estoy trabajando en megahertz, el resultado es en megabit por segundo. Eso también a tenerlo en cuenta. Depende del ancho de banda que yo esté usando, o sea, la unidad, o si yo hubiera tenido hertz, esto sería en bit por segundo. También eso hay que tenerlo en cuenta. Profe, discúlpame, ¿de dónde sale ese 3,32? A ver, déjeme ver. El cálculo anterior, déjeme ver. Acá tengo, perdón, a ver, déjeme ver. Y debe ser, esperen acá. No sé si está este 3, acá de 1 más 100. El logaritmo en base 2 de 101, ¿cuánto es? Capaz que ya es este. 6,65 da. El logaritmo en base 2 de... Perdón acá, yo he tipeado algo así al copiar. Perdón. Tiene razón, ahí lo corregimos, no puede quedar eso así. Espera un ratito. Lo corregimos. Sí, tienes razón. ¿De dónde está esto? Yo porque pensé, da esto, pero claro, esto está de más. Porque es 1 megahertz por el logaritmo en base 2 de 10. Disculpen ahí. Vamos de nuevo. Tienes razón. Ahí está. Muy bien. Y ahí sí da 6,65 megabits por segundo. Bien. Bueno, vamos con otro ejercicio. Acá está. El siguiente ejercicio. Una línea telefónica analógica tiene una relación señal-ruido de 45 decibeles y transmite frecuencias de audio en el intervalo de 300 a 3200 Hz. Se va a diseñar un módem para transmitir y recibir datos al mismo tiempo, es decir, full duplex, a través de esta línea sin errores. Si se utiliza el intervalo de frecuencias de 300 a 1200 Hz para transmitir la señal, ¿cuál es la velocidad máxima de los datos recibidos? Bien, bueno. Capa.
que vamos a tener que tener en cuenta, porque hay un detalle. Veamos. Vamos a ver el enunciado. Esperando a ver otro resultado. Bueno, veamos. Nos está pidiendo velocidad máxima. Si yo tuviese que simbolizar, ¿cómo se simbolizaría la velocidad máxima? ¿Qué piensan? A la velocidad máxima, ¿cómo se simboliza? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta dos detalles. Sí, bueno, la capacidad del canal, pero se acuerdan que también tenemos que tener en cuenta una relación que la vimos en la diapositiva de la clase pasada, cuando hablábamos del teorema de la información. ¿Se acuerdan? Si yo tuviese que preguntarles a ustedes, ¿qué relación existe entre C y R? ¿Qué me podrían decir? ¿Se acuerdan que era R? ¿Qué era R? R mayúscula. ¿Velocidad de señalización? R mayúscula es velocidad de transmisión. Uy. Bien. Recuerden que R mayúscula es velocidad de transmisión y R minúscula es velocidad de señalización. Bien, acá está la relación que les pedía. Entonces, siempre la velocidad de transmisión tiene que ser menor o igual a la capacidad que tenga el canal. Recuerden que cuando nosotros vimos en las primeras diapositivas, habíamos establecido que la tasa, cuando hablábamos de lo que decía el teorema, que la tasa de información tenía que ser siempre menor o igual a la capacidad del canal. Bien. Entonces, acá yo pienso que la diferencia ha dado, porque siempre cuando ustedes apliquen la fórmula, ¿cuál usaron? ¿300 o 1200 Hz?
porque había que sacarlo en base a ¿no es cierto? Porque dice, si se utiliza el intervalo de frecuencias de 300 a 1200 Hz para transmitir la señal, ¿cuál es la velocidad máxima de los datos recibidos? Entonces, cuando ustedes se encuentran acá, porque acá tenemos 300 y 1200, siempre se utiliza la frecuencia más alta, o sea que sería 1200 para obtener esto. A ver. Primeramente, tengo 45 decibeles, por lo tanto lo tengo que llevar a veces. Entonces, sabiendo que es 10x sobre 10, esto va a quedar 10, 45 sobre 10. Cuando aplico la fórmula, tengo que poner la máxima frecuencia, 1200, por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido, que de acuerdo a esto da 31.622. Fíjense si nos da los mismos resultados, ¿no? Yo también me puedo equivocar, pero pienso que este está bien ya, por las dudas. Entonces sería 1200 por 14.948. 14 puntos, perdón, 948. Y esto me da que alguien le dio en kbit, está bien, yo acá está expresado en bits, 17.937 bits por segundo. Ese sería el resultado. Depende cómo lo expresen. Si después lo quieren pasar a kbit, está bien. Profe, Sí. ¿el ancho de banda no sería la diferencia entre la frecuencia más alta y la más baja? Sí, pero bueno, en este caso, bueno, está bien. Depende, así se obtiene el ancho de banda, con la diferencia. Sí, en ese caso tiene razón, sí, se obtiene con la diferencia. Lo que yo quería señalar en este caso, que, bueno, no está expresado acá en ningún lado, que vamos a tomar la máxima frecuencia para calcular este ejercicio. Listo, profe, gracias. Profe, A ver, ahí me dio un poco distinto. ¿No se usan los decimales que te da, por ejemplo, cuando hago la conversión de decibeles a la relación? Porque ahí me dio un poco distinto, nosotros, a ver, generalmente nosotros pedimos 2 decimales. Yo a veces, bueno, acá como son ejemplos, bueno, o que uno pone más decimales, pero siempre en el parcial 2 decimales piden. Y otra cosa, eso que dijeron recién. Eso voy a aclarar porque si no van a estar con la duda. Bien. Está bien lo que dijo su compañero. Lo que sí, depende, bueno, en este caso aplicamos Shannon. En el caso que ustedes se encuentren con la fórmula de Nyquist, que también seguramente la han visto, que es 2 por B por el logaritmo en base 2 de L o de M, depende el símbolo que usaba el profesor para los niveles, allí siempre se pone la máxima frecuencia. En este caso, bueno, yo lo he usado así, pero no estaría mal si lo que me está diciendo su compañero, que si es la diferencia de la frecuencia, yo podría obtener el ancho de banda directamente con la diferencia. ¿Estamos? Yo, pensando en Nyquist, le puse 1200. Por eso es que no lo puede decir que está mal lo que hace su compañero, porque estaría correcto. Porque el ancho de banda es la diferencia entre la mínima y la máxima. Máxima acá y la mínima acá. Pero en el caso en que esté, lo voy a corregir yo porque se presta confusión, entonces sí, lo vamos a considerar así. Pero cuando estén con la fórmula de Nyquist, siempre se toma la máxima frecuencia, porque el teorema así lo dice, el teorema de Nyquist. Si les llegan a exponer
dos frecuencias, siempre utilicen la máxima frecuencia. En el cálculo de capacidad de canal de Nyquist. Aclaro. Tienen que haber visto el teorema con el profesor también, donde dice que se utiliza la máxima frecuencia, ¿o no? La frecuencia más alta. ¿También vieron la de Nyquist? Pregunto. ¿Vieron la capacidad de canal con...? ¿Sí? Sí, sí. Y Bien, en ese caso, entonces... Vamos a hacer una cosa. Nunca mencionó eso. Ah, bueno, ya les muestro yo entonces. ¿Lo dejamos con 1200 o con 900? No. Entonces, para que no preste confusión, porque acá no está dicho y aparte en el enunciado no usamos Nyquist, conste, vamos a poner 900. Lo vamos a hacer con 900 porque si no presta confusión. ¿Estamos? Vamos a usar la diferencia porque es ancho de banda, pero ya les voy a mostrar otras diapositivas sobre capacidad del canal y que Nyquist establece que usen la frecuencia máxima. ¿Estamos? Entonces esto lo cambiamos y voy a poner el ancho de banda porque si no se va a prestar confusión. ¿Qué es la diferencia? Perdona acá, pero capaz que yo me puse a pensar en Nyquist en ese momento. Y claro, porque estoy viendo muchos ejercicios y bueno, capaz que me puse a pensar lo que decía Nyquist y estoy con Shannon. Entonces, bueno, no. Hagámoslo como tiene que ser en ese caso. Esperen. Y tendríamos que calcular acá por 900. Ojo, nosotros lo hemos hecho, bueno, lo voy a corregir en otra guía con 1200 que tenemos. Ya vamos a ver ahí. Pero bueno, vamos a tener que cambiar esto. Lo cambio porque no está establecido, pero sí Nyquist lo dice. Ya les voy a mostrar. Y acá vemos entonces qué nos da. Pero bueno, vamos a tomar el ancho de banda tal cual como se debe calcular. Y ahora les muestro yo, antes de pasar a otro ejercicio, porque tengo otras diapositivas de capacidad del canal, el teorema. A ver, esperen, esto lo voy a grabar. Bien. Antes de seguir, un momentito, les muestro. A ver. A ver. Capacidad del canal. Acá está. Espera un momentito, ya lo comparto. Acá. Bueno, ahora están viendo. Espera un momento. Miren, el teorema de muestreo de Nyquist siempre se considera la frecuencia máxima igual al ancho de banda. ¿Ven? En el teorema de Nyquist, si a mí en un enunciado que me piden la capacidad del canal, no me dan decibeles, implica que tengo que aplicar Nyquist, porque es la fórmula de capacidad del canal sin ruido. Pero siempre, porque justamente la demostración de este teorema es teniendo en consideración que si en un enunciado me dan frecuencia máxima, es a la que tomo como ancho de banda para calcular capacidad del canal en Nyquist. ¿Estamos? Y eso ya está demostrado por el teorema de muestreo de Nyquist. Yo les digo porque acá está, como para que lo vean. Ya iremos a hacer más adelante algún ejercicio ya vamos a hacer después más ejercicio y vamos a ver enunciados donde, perdón, acá ya me voy de esta diapositiva. Esta es la fórmula de Nyquist y acá la pueden ver con L o con M, ¿no es cierto? Los niveles depende del autor también, cómo lo simboliza. Algunos ponen L, otros ponen M. Pero esta sería la fórmula de capacidad del canal de Nyquist sin ruido. Pero tengan en cuenta, perdón,
Tengan en cuenta lo que les dice el teorema, que yo tomo la frecuencia máxima como el ancho de banda. Si en el enunciado me da directamente ancho de banda, bueno, ya está, uso ese ancho de banda. Pero si en el enunciado me dice que la frecuencia máxima es tal, uso la frecuencia máxima. Bien. Volvemos, ahora me vuelvo de nuevo al decibel. Ya se los vuelvo. Esperen que lo tengo que compartir. Acá es. Sí. Bien. Entonces ya después cambio esto para que quede y no haya dudas. Bien. Veamos este. ¿Estamos? Vamos a hacer uno más. Y el resultado, profe, del anterior. Claro, pero bueno, lo calculemos, esperen. Lo había pasado ahí un tiene? compañero. Me fijo entonces entonces lo coloco. Ese 13.45, ahí está. 13.45 kbps. Bueno, gracias. Entonces ponemos 13.45 kbps. Muy bien. Bueno, pasemos entonces al siguiente ejercicio. Ahí va. Dice, una red tiene una potencia a su entrada de 12 miliwatts y una ganancia de 26 decibeles. ¿Cuál es la potencia de salida de la red en decibeles medido en miliwatts? Acá directamente volvemos a las fórmulas de decibel y les está pidiendo el decibel como magnitud de medida, porque acá tenemos la referencia en miliwatts. Profe, decibel más decibel es igual a dBm, ¿no? Perdón, de nuevo, ¿cómo? No, es que tengo... ¿Esta M? Miliwatts. Recuerden que debo acá, seguramente vean qué fórmula tengo que aplicar. Yo no digo que no tengan que aplicar las dos, Ustedes verán. Yo la necesito al final expresada así. Pero acá dice decibeles solo, Hicimos recién uno parecido. Capaz que me estuvo preguntando por esto. No, esto es miliwatt directamente, no es esto. Trato de expresarlo como que es de entrada y de salida. Acá tendríamos que ver, esta la salí ya directamente aplicando la fórmula, sería 26 igual a 10 por el logaritmo. Estas ya están en decibeles. Acá lo que me está faltando es la potencia de salida, porque cuando yo calculo los decibeles, es una relación entre potencias, ¿no es cierto? Tengo la de entrada, me faltaría la de salida para despejarla. A ver. Ya nos fijamos qué da. Necesidad 36, ya me fijo cuánto daba ese ejercicio. Tengo acá también, pero no, ya lo veo.
Muy bien, sí da eso, ya lo vemos. Es muy parecido, pero vieron que a veces, para poder llegar a los decibeles expresados en miliwatts, necesito aplicar la otra fórmula también, porque no tengo la relación entre las potencias y eso me lo da la primera fórmula, como magnitud de comparación. A ver, veamos. Vieron acá que yo digo, esta es la salida, que dice que es una ganancia. Bien, 10 por el logaritmo en base 10, y lo que no sé es la potencia de salida. Sí sé la potencia de entrada. Por lo tanto, voy a tener que despejar la potencia de salida. Y sacar el antilogaritmo. Una vez que yo obtenga la potencia de salida, esto está expresado en miliwatts. Y me está pidiendo que lo exprese como una magnitud de medida, es decir, en decibeles medidos en miliwatts. Por eso es que ya, con solo ya poner ese subíndice, yo ya sé que tengo que aplicar la fórmula en donde el denominador es la unidad. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Es de acuerdo a la otra fórmula, está bien lo que está haciendo, ¿sí? Que vimos que se puede hacer. Y llegamos a este resultado. Por eso, hay a veces diferentes caminos, como yo les dije antes. A veces si yo tenía la potencia de entrada ya expresada, por ejemplo, en decibeles medidos en milivatios, yo le sumaba o le restaba. ¿Se acuerdan que hay una fórmula que les dije? Que la potencia de entrada, medida en decibeles medidos en miliwatts, más la sumatoria de las ganancias, más la sumatoria de las pérdidas. Bueno, ponen más vale que las pérdidas son negativas, pero bueno, es así la fórmula que está puesta, expresada, generalizada. También es otra forma de poder llegar al resultado. Este es haciendo o aplicando todos los pasos que hemos visto para aplicar las dos fórmulas, digamos. Depende en ese momento, si me acuerdo de esto o me acuerdo de la otra fórmula. Se podrían aplicar, depende de los datos, como siempre, del problema, lo que me dan. Bien. Bueno, de 10. Vayan repasando, vayan viendo las fórmulas. O la semana que viene vamos a seguir con ejercicio y vamos a hacer ejercicios de R, es decir, velocidad de transmisión. Vamos a ver que la velocidad de transmisión se saca R igual a H sobre tau, algunos le ponen sigma, que eso te da en bit por segundo. Vamos a ver que hay otra forma de calcular R, que es a través de H por R minúscula, que es la velocidad de señalización. Vamos a ver también algunos ejercicios con la fórmula de Nyquist, de la capacidad del canal cuando no tenemos ruido. Y vamos a hacer algunos de Shannon, donde aplicamos decibeles, y vamos a ir agregando ahí distintos enunciados, donde van a ir apareciendo ahí algunas otras cosas que van a ir aplicando. Y el hecho es que vayan guardando cada una de las fórmulas y las vayan repasando.
para que cuando venga el parcial, bueno, hay que saberlas. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta?